nos bendiga esta tarde, que Dios nos concede la vida, la oportunidad de llegar a ustedes a través de este medio. Vamos a orar en esta tarde para darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Amado Padre que estás en los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Damos gracias porque usted nos da la vida, la oportunidad de llegar ante su santa presencia, poder estudiar su palabra en esta preciosa tarde. Bendito Señor, te damos la gracia a través de Jesucristo, pidiéndote sabiduría para que podamos trazar tu palabra. Es en Cristo que Jesús oramos y pedimos todo conforme a tu voluntad. Amén. Muy bien, hermanos, esta tarde vamos a estudiar el tema que transmití precisamente el día lunes. Por problemas de audio y problemas también de Facebook Live, no pude transmitirlo, pero hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver acerca de el Evangelio de la Gracia. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, el capítulo 20, el versículo 24 dice: pero de ninguna cosa, oiga bien, hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Señor Jesús y del Evangelio de la gracia de Dios. Dice Pablo: ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del Evangelio de la gracia de Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Significa un favor inmerecido. Dios, hermanos, ha mantenido, fíjese bien, una forma de salvación para los pecadores. Dios ha hecho todo esto aunque nosotros no lo merecemos. Ciertamente nadie merece todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Pero en esta oportunidad quiero hablar del Evangelio de la gracia de Dios bajo tres perspectivas. Oiga, dice bien, tres perspectivas. Número uno, la necesidad de la gracia de Dios. Número dos, la provisión de la gracia de Dios. Y número tres, la recepción de la gracia de Dios. Antes de apreciar por qué la gracia de Dios es una buena noticia, nosotros como cristianos debemos entender la necesidad de la gracia. Cuando hablamos de la gracia, hermanos, estamos hablando del favor no merecido. Dice la Biblia en Juan 1:17 que la gracia vino a través de Jesucristo. Vaya usted conmigo y lea su Biblia. Y en Juan capítulo 1, el versículo 17 dice algo importante. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la Biblia describe que la verdadera gracia
la verdadera condición del hombre viene por medio de Jesucristo. Esa gracia, ese favor no merecido, viene por medio de Jesucristo. Dice Pablo, por gracia sois salvos. Por la gracia de Dios, nosotros somos salvos. Ciertamente por su gracia alcanzamos la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Es lo que dice la Biblia en el libro de Efesios capítulo 2, el versículo 10. Vaya usted conmigo leyendo su Biblia. Tome su tiempo y lea ahí Efesios capítulo 2, el versículo 10, donde el apóstol Pablo dice claramente que somos nosotros los cristianos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ella. Pero en el 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la fe es el medio principal por el cual el ser humano alcanza la gracia de Dios, alcanza el favor de Dios no merecido. Nosotros no merecíamos la gracia ni el favor de Dios, porque todos hemos pecado, todos hemos pecado. Y Romanos capítulo 3, el versículo 23, vamos a la Biblia nuevamente y leamos que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios manifestó su gracia mediante la persona de Jesucristo, su Hijo. Ahora, ¿por qué nosotros hemos sido culpables de alguna cosa? Y por eso la Biblia nos habla, porque podemos ser culpables, como dice Santiago. Vamos a la Biblia, capítulo 2, el versículo 10. Dice ahí, tomando tiempo, Santiago capítulo 2, el versículo 10, nos dice el hermano de Jesús, nuestro Señor, que nosotros como cristianos podemos ser culpables de algo que hayamos cometido o hayamos infringido. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, debemos de entender por qué el pecado nos causa la muerte. Debemos de entender Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos ofrece la vida. El pecado no solo nos aísla de Dios, sino que hace que Él oculte su rostro para no oírnos. Dice la Biblia, por ejemplo, veamos nosotros allá en Isaías 59, 1 y 2. Y aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, o sea, para escuchar, sino que nuestras iniquidades, nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no
oír, ha hecho ocultar de vosotros su rostro. Entonces, la necesidad de la gracia es porque realmente el hombre está bajo una condición. Somos, como dice Isaías, vamos de nuevo a la Biblia, abra su Biblia, o si no, si usted es predicador o conoce algo de la Biblia, vamos a ella y lea Isaías 64. ¿Recuerda ese texto? Ese texto, si usted lo trae a la memoria, nos habla de algo que debemos de entender. 64, el versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja. La Biblia nos dice de que nosotros hicimos esto y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, hermano, hermana, amigo que nos escucha, que no eres cristiano, quiero que tú sepas de que la gracia de Dios, el favor de Dios no merecido es algo que usted y yo lo necesitamos. Lo que estos pasajes en realidad significa para nosotros es de que todos, oiga bien, todos somos de alguna manera culpables. Cada persona es responsable de alguna manera, cada persona ha pecado. Y en esta condición no podemos, oiga bien, exigir la entrada al cielo. Muchas veces yo escucho amigos sectarios ofreciendo la salvación, diciendo, levanta tu mano, acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador y ya eres salvo, ya entraste al cielo, al trono de la gracia, ya has alcanzado el oportuno socorro, etcétera. Es lo que dice el pastor evangélico, pero es una mentira. Porque en esta condición, hermano, nosotros no podemos exigir la entrada al cielo, aunque seamos buena gente. Aunque la persona sea la mejor persona, no tiene mérito para poder entrar, oiga bien, al cielo. Y nótese el ejemplo que cité el día lunes en la emisora Radio Cristo Mi Fortaleza a las 7 de la noche, de 7 a 8. El ejemplo que cité fue el ejemplo de Cornelio. El ejemplo de Cornelio fue un texto que cité ese día viernes, que se me cayó la señal y por eso no transmití en este medio. Pero ahora lo estoy haciendo porque me siento en la obligación de hacerlo. Y dice la escritura que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces vemos nosotros aquí a un Cornelio que era un hombre temeroso de Dios con toda su casa, que hacía limosna al pueblo. Era un hombre que prácticamente no le hacía mal a nadie, sino que él hacía bienes. El versículo 22 citaba ese día que ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, oiga, varón justo. Pueden decir esto de nosotros, amados hermanos, como Cornelio, que era un varón justo, temeroso de Dios y que tenía buen testimonio en toda la nación de todos los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras.
Vea, note usted que nuestros pecados nos han aislado y nos han aislado de Dios. Por nuestras transgresiones nosotros perdemos esta preciosa relación con Dios. Nosotros experimentamos la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios, y en el día final la separación eterna de Dios. Y de manera que en esta condición nosotros, fíjese bien, estamos muertos para Dios. Vamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 12. Gracias al hermano Arturo por estar escuchando la meditación de la palabra de Dios, a López Martínez, a Alfredo Terraza y a los demás hermanos. Muy bien, dice aquí la Biblia en 1 Pedro 3, el verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, como pecadores nosotros mismos no podemos lograr la absolución de nuestra culpa, la absolución de nuestros pecados. Y nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, ¿verdad? Porque tenemos culpa y es la culpa del pecado. Jeremías capítulo 2, el versículo 22. Vaya usted conmigo a Jeremías capítulo 2, el versículo 22. Dice la Biblia, la palabra de Dios, de esta manera, en este libro tan precioso, el libro de Jeremías, el 2, el 22, dice ahí la escritura: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Entonces el hombre debe comprender de que no podemos hacer obras, por muchas que hagamos, no por esas obras vamos a ser salvos. Por eso es que el apóstol Pablo decía ya en Efesios, y aquí dice ahora en Tito, no por obras, para que nadie se gloríe. Vaya usted conmigo a Tito capítulo 3, el versículo 4. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Y luego dice el versículo 7, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por la gracia de Dios, por el favor de Dios no merecido, alcanzamos, hermanos, la esperanza de la vida eterna. Y ahora, como cristianos, debemos de entender que hemos sido justificados por esa gracia y vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y por eso dice Pablo, palabra fiel es esta. Y la debemos de creer que es palabra fiel. Y debemos de confiar en esa palabra. No se engañe
asimismo, pensando salvarse por sí solo, por su propia bondad, no me engañe a mí mismo pensando que estando practicando el pecado, me voy a salvar o usted se va a salvar. No, no nos vamos a salvar si practicamos el pecado. Si usted no es cristiano y todavía sigue en pecado, sepa que usted necesita de la gracia salvadora de Dios para ser salvo. Es justo decir entonces que el primer requisito de salvación es el reconocimiento de nuestra propia culpa. Por eso Pablo dijo que él era el principal pecador. Por eso Pablo dijo en una ocasión en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, debemos de entender de una vez y por todas de que nosotros debemos de reconocer nuestra maldad, si tenemos alguna maldad, si tenemos algún pecado, reconocer el pecado y arrepentirnos del pecado y confesar nuestro pecado a Dios. Y Él nos perdona mediante la sangre redentora de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y alcanzamos la provisión de la gracia de Dios. En su amor, Dios ha provisto la vida de su Hijo. En su amor, Dios ha provisto la vida de su Hijo. Porque Dios nos amó. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Y así obtener la vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. A veces nosotros queremos condenar no solamente al mundo, queremos condenar a algún hermano que probablemente practicó algún pecado o faltó en algún pecado y lo queremos condenar, queremos llevarlo, como dicen, rafa, darle en la cabeza, ¿verdad? Cortarlo de raíz. Pero no, hermanos, porque Dios en su amor y en su gracia nos envió a su Hijo Jesús. Y en Primera de Juan, capítulo 4, el verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios envió a su Hijo al mundo, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? Nosotros los cristianos, para que vivamos por él y para él, ya sea que vivamos o que muramos, dijo Pablo, del Señor somos. Debemos de vivir para él. Porque Dios nos amó, él hizo que su Hijo pudiese venir al mundo.
Y hablamos de la palabra propiciación. Es importante que la entendamos. Jesucristo vino a ser la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente de los nuestros, sino los de todo el mundo. Vamos, habla su Biblia conmigo. Y recuerde lo que dice primera de Juan, capítulo 2, el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces debemos de entender que Él es la propiciación. Y cuando hablamos de la palabra propiciación, debemos de entender que estamos hablando que esa palabra significa, en otras palabras, un sacrificio diseñado por Dios para aplacar la ira de Dios. O sea, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo al mundo para que Él fuera la propiciación de nuestros pecados. Para que Él fuera, oiga bien, el sacrificio por nuestros pecados. Pero en nuestros días, lamentamos que aún hermanos fieles enseñan que Jesucristo, al ser la propiciación, el sacrificio por nuestros pecados, enseñan allá lo que dice 2 Corintios 5, 21, al que no conoció, oiga bien, pecado, por nosotros lo hizo pecado. Muchos hermanos fieles enseñan que Dios hizo a Jesucristo pecado. Pero, ¿qué dice la Biblia? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo la propiciación, lo hizo el sacrificio por nuestro pecado, y no por los nuestros solamente, sino también por los de todo el mundo. Y entonces debemos de entender que lo hizo para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Así que Jesucristo, hermano, no es el pecador más grande del mundo, no lo es. Ni tampoco Dios hizo a su Hijo pecador, porque no lo hizo. Simplemente debemos de entender que la mentalidad judía era que no se podía hablar de pecado si no se hablaba de sacrificio, ni de sacrificio si no se hablaba de pecado. Esto estaba entrelazado. Entonces no se puede pensar que porque el texto dice que por nosotros lo hizo pecado, quiere decir que Jesucristo es pecador, cuando el mismo texto dice el que no conoció pecado. Y puedo mostrarle otros textos para poder entender este asunto, porque muchas veces, hermanos, pretenden enseñar que Jesucristo es el pecador más grande del mundo. Si ustedes observan, detrás de mi persona está la sombra, y entonces en una ocasión estamos viendo una conferencia que estaba dando un hermano, y entonces en ese momento como que Jesucristo estaba, ¿verdad?, dándose en sacrificio, y de repente, como esa sombra que está ahí, se puso detrás de él, así, porque eso era el pecado. Y entonces Dios lo hizo pecado, pero dice aquí que Él es la propiciación por nuestros pecados,
Dice que Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Y dice que no solamente fue por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y de esta manera Dios ha ofrecido la vida del Hijo de Dios como un sacrificio que aplaca la ira de Dios provocada por nuestros pecados. Y vaya usted conmigo, lea su Biblia. Y gracias por su atención. Y Dios quiera que esto nos sirva, hermano, para nuestra propia edificación y la mía, para entender lo que el Señor nos dice en su palabra. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice así la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y allá dice que Dios lo hizo un pecado. O sea, Él fue la propiciación por nuestros pecados. Él fue el sacrificio por nuestros pecados. Dios dice que Jesucristo tuvo que morir por nuestros pecados. Y ciertamente, dice el verso 7, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados con Él, seremos salvos por su vida, hermanos. Amigo, tú que no eres cristiano, si me estás viendo, recuerda que somos miembros de la iglesia del Señor, somos cristianos, somos hijos de Dios, somos miembros de la iglesia del Señor. Y si tú eres un cristiano que vives en Nicaragua, comunícate conmigo, y si quieres aprender más de la Biblia, estoy para tu servicio. Y si no eres cristiano, comunícate conmigo a 8823-4480 o el 859 400, o sea, 40088. Y si pues no eres un cristiano y vives allá por los Estados Unidos de Norteamérica, ok, llámame al 305-677-9398. Ponémonos en contacto y yo te pongo en contacto con algún predicador allá de la iglesia de Cristo. Y si vives cerca de ahí, pues tú puedes encontrar quien te pueda predicar y quien te pueda llevar esa palabra de gracia, de justificación y de amor, para que te rindas al pecado y vengas a Jesucristo. En su justicia, Dios ha provisto la vida por medio de su Hijo. Para satisfacer su justicia, Dios proporcionó la redención, oiga bien, la redención a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 3, vea, versículo 24. Vea usted ahí conmigo. Dice él: siendo justificado gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora lea conmigo el 25, que dice: a quien Dios puso como ¿qué? Como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces usted, si no es cristiano, necesita tener la fe en la sangre de Jesucristo
para poder alcanzar la justificación. Entonces, por consiguiente, la gracia de Dios funciona de la siguiente manera. La justicia de Dios requiere un sacrificio apropiado por el pecado y ahora debemos de entender que Dios nos ama y Él entregó a su Hijo Jesús como el sacrificio perfecto por el pecado. Y Dios reconoce la muerte de su Hijo en la cruz como el rescate perfecto por nuestros pecados, un pago completo, absoluto. O sea, aquel que viene a Cristo no va a pagar absolutamente nada, ya Dios lo pagó todo. Y ahora para satisfacer su justicia y su amor, Dios ha proporcionado gratuitamente la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Otro pago es que no existe. Él pagó nuestras deudas con Dios, Jesucristo. Pero la propiciación o la provisión de la gracia de Dios no es incondicional. De otra manera, todos serían salvos, pero no todos pueden ser salvos. Por tal razón debemos de considerar también el último punto que habíamos hablado, y es que la redención de la gracia de Dios salvadora requiere obediencia. Amigo, si usted no es un cristiano, sepa que Dios quiere que usted pueda obedecer a la gracia redentora de Dios. Si usted es un cristiano y ha pecado, pues arrepiéntase, pidamos perdón a Dios y vamos a recibir el perdón de nuestros pecados, porque no somos cristianos porque lo merecemos. No somos lo que somos porque lo merecemos. Todo lo que somos, amigo, hermano, lo somos por Dios, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Jesús es el autor y la fuente de la salvación para todos los que le obedezcan. Usted sabe que eso lo dice Hebreos capítulo 5, al versículo 9. Cuando dice la palabra de Dios, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Qué bueno. La libertad del pecado viene cuando tú estás deseoso de obedecer de corazón la forma de doctrina a la cual te vas a entregar, y libertado del pecado vas a venir a ser siervo de la justicia. Los que somos predicadores ya sabemos cuál es el texto que tengo en mente, Romanos capítulo 6, versículo 17 y 18, cuando nos dice la palabra del Señor aquí claramente: pero por gracia de Dios, oiga bien, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado veniste a ser siervo de la justicia. Hay que obedecer de corazón esta forma de doctrina. Hay que obedecer de corazón la forma de doctrina que nos presenta Dios en su palabra. No es levantar tu mano y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, ni tampoco bautizarte como un pequeño infante y llevarte a bautizarte. Tampoco. Tienes que obedecer una forma, una norma, un modelo que Dios ha establecido en su palabra para ser salvo. Y esto es tan sencillo que tienes que oír. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Tienes que creer, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y además de creer, tienes que arrepentirte. En Hechos 17:30 dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo el mundo que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien Dios levantó, dándole fe de haberle levantado de los muertos. Así que, hermanos, amigo que me escuchas y que no eres cristiano, ese es el plan de redención: oír, creer, arrepentirte, confesar. Y como dijo Ananías, ahora Pablo, pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, y luego tienes que perseverar hasta el fin para ser salvo. Ahora, es importante que Dios ordena todo esto porque es mandamiento de Dios. Todavía Dios desea que seamos salvos y ha provisto a Jesús como un rescate para la salvación. Así como Dios quiso que en el día de Noé se salvara la gente y estaba aquella arca que Noé construyó, de esa manera Dios estaba buscando que la gente se salvara en aquel entonces. De esa manera Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Y ahora mediante Jesucristo, Hechos 2:47 dice: tú vas a ser añadido por Cristo a su iglesia, y ahora vas a ser parte de esta iglesia, de este cuerpo, el cual Él va a venir por él a salvar. Y de esta manera vas a obtener la salvación si no eres cristiano. Y si eres un cristiano que te has apartado del camino, pues quiero decirte esta tarde, Dios quiere que tú te arrepientas, que tú pues confieses tu falta, tu pecado a Dios, que te arrepientas de corazón y que vuelvas a Él arrepentido. Ciertamente Dios no oye a los pecadores, pero si nosotros vamos a Dios con un corazón contristo y humillado, Dios no va a despreciarnos. Pero también necesitamos entender que dice la Biblia en Primera de Juan capítulo 1, el versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y si realmente hemos pecado y hemos desobedecido a Dios, Dios quiere que nos arrepintamos y le obedezcamos de corazón. Y Dios quiere que usted, mediante el lavamiento por la regeneración y por la renovación, oiga bien, del Espíritu Santo, usted pueda ser salvo. Y por último, recuerde que iniciamos esta meditación con Hechos 20:24 y las palabras de Pablo las queremos cerrar agregando las palabras del apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 5, el versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándonos y testificándonos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis vosotros. Hermanos, se nos está exhortando, se nos está amonestando, se nos está testificando, se nos está declarando que estamos en la verdadera gracia de Dios. Y estando en esta verdadera gracia, mis amados hermanos, vamos a obtener salvación eterna y redención eterna.
Mi amado hermano, gracias por tu atención. Gracias a los hermanos que me están escuchando a través de este medio. Saludos al hermano Elíasar, Alfredo Sandino, Leonor Olmedo, al hermano Arturo, a otros hermanos como a José López y otros que todavía no puedo visualizar, pero gracias, hermanos, por compartir conmigo su tiempo para escuchar este mensaje glorioso que tiene que ver con el título que le hemos llamado el Evangelio de la Gracia de Dios. Prediquemos este Evangelio a las personas que necesitan de la salvación. Oremos. Amados Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de llegar ante tu presencia. Gracias, Padre, por este medio que nos ha dado y porque nos has permitido llegar a mucha gente mediante este lugar, Facebook Live, y que la gente pueda escuchar tu palabra, que la pueda recibir con gozo en su corazón, así como la he predicado con gozo en mi corazón, para que usted sea alabado y glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Doy gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendice a los hermanos que nos han sintonizado en esta preciosa tarde. Gracias por su valioso tiempo que tomaron estar con nosotros. Y en tus manos nos encomendamos para que este pueblo de Nicaragua pueda tener paz. Y entre nosotros los cristianos, los predicadores, podamos tener la paz que Cristo ofrece. Esa paz que Él dijo, mi paz os dejo, mis paz os doy. Esa paz tan inmensa que debe de estar en nosotros para que podamos ser salvos. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Oramos y pedimos estas cosas conforme a su voluntad. Amén. Recuerde, hermano, recuerde, amigo, si está allá usted en los Estados Unidos, no dude en llamarme. No dude en llamarme. Recuerde, área 305, teléfono 677-9398. No dude en llamarme si está en Nicaragua al 859-400-88 o al 88-23-44-80. Y no dude en seguir visitando la radio Cristo Mi Fortaleza, donde estoy transmitiendo estos mensajes los días lunes de 7 a 8 de la noche. Recuerde, es por la radio. Tiene que bajar en Play Store el programa, ¿verdad? Se llama Cristo Mi Fortaleza. Es una emisora de un hermano y pues me dio espacio para predicar ahí. Hay mucha gente que está predicando ahí, hermanos fieles en Cristo, pero también hay gente evangélica que predica, pero le estamos enseñando la verdad porque ellos están ahí y están oyendo que necesitan. Ya tenemos algunos contactos mediante ese medio y damos gracias a Dios por ello. Y le pedimos, hermanos, que oren por la obra que estamos haciendo. Y gracias por su amable atención. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y a su familia. Y gracias por haberme sintonizado. Recuerde, Cristo Mi Fortaleza, de 7 a 8 de la noche el día lunes. Este es el mensaje que prediqué. Y pues como no lo pude predicar por Facebook, ¿verdad? Live, lo hago esta tarde. Gracias porque Dios me dio la oportunidad. Y pido que oren todos mis hermanos ahí por la paz de Nicaragua. Que haya paz en Nicaragua, porque lamentablemente no hubo diálogo entre ambas partes y lo único que se fomenta cada día más es violencia en este país. Oren por la paz en este país para que podamos salir y predicar la palabra de nuestro Dios. Seamos constructores de amor, de paz y de misericordia, hermanos, y que Dios nos bendiga. Y gracias.
Hasta pronto.